¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa. Ya llegamos a la cinturita de la semana, este ombliguito. Estamos en el miércoles 19 de mayo. Este día estaremos conversando con nuestros invitados de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre déficit de atención y realidad virtual. Trastorno por déficit de atención y realidad virtual, para diagnóstico, para tratamiento, se identifica, entonces no se mueva de donde está. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos el día de hoy. En tu programa Salud TV estaremos conversando con nuestros especialistas sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH con realidad virtual. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un problema de salud mental que suele aparecer en la infancia, generalmente a partir de los 7 años, y que está clasificado como un trastorno de conducta. Este trastorno incluye una combinación de problemas persistentes, tales como la dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Los niños con TDAH también pueden tener dificultades con la baja autoestima, las relaciones problemáticas y el bajo rendimiento escolar. Los síntomas a veces disminuyen con la edad y pueden ser leves, moderados o graves, y pueden continuar hasta la edad adulta sin superarse por completo. Aunque el tratamiento no cura el TDAH, puede ayudar mucho a los síntomas. El tratamiento comúnmente involucra medicamentos o intervenciones conductuales. El diagnóstico y el tratamiento temprano pueden hacer una gran diferencia en el resultado. Si desea conocer más sobre este tema, siga en sintonía de nuestro programa Salud TV, tu doctor en casa. Muy bien, bueno, un trastorno que sin duda de un tiempo para acá uno dice se convirtió en moda. ¿Será que mucha gente lo padece o que estamos sobrediagnosticando? Todo eso vamos a aprender este día. Bueno, estoy con 2 expertos en la materia, cada uno en su área. Le doy la bienvenida y me encanta tener por acá al doctor Jaime Mariano Morán. Él es neurólogo pediatra. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar nuevamente aquí. Habíamos estado nada más desde la clínica, pero ahora ya estamos otra vez aquí presentes. Solamente lo habíamos tenido con realidad virtual. Sí. Bueno, y por supuesto tenemos a nuestra querida amiga y colega de Resetea tu Mente, psicóloga, la licenciada Cinia Umaña. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Cinia? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por ahí en sus casas? Bienvenidos a ambos, y realmente es un tema muy importante, y quizá que me gustaría comenzar con lo último que dije antes de presentarlos. ¿Será que hay demasiado niño, que la incidencia es tan alta, o será que estamos sobrediagnosticando? Yo creo que no, yo creo que lo que pasa es que ahora tenemos más capacidad para poder hacer un diagnóstico temprano y apropiado. Yo hago como la retrospectiva de cuando yo estaba pequeño y cuando yo estaba en el colegio. Yo miraba y ahora veo a mis compañeros que tuve, muchos de ellos con problemas de conductas, problemas de atención, problemas académicos. ¿Y qué pasaba en aquella época? Pues bueno, el maestro lo agarraba, lo ponía con los libros cargándolos bajo el sol durante 1 hora, y si el niño no mejoraba, bueno, tenía un profesor que hasta tenía unas reglitas con las cuales nos pegaban en la mano. Entonces, ese era el déficit de atención en aquella época, y si el niño era todavía más intenso en sus problemas, lo terminaban expulsando de los colegios, y eran los típicos chicos que empezaban en un colegio, pasaban a otro, pasaban a otro, pasaban a otro, y al final terminaban el bachillerato, pero porque habían sido cumplidores y habían ido a todo el círculo de estudio. Entonces, el diagnóstico siempre existió, pero no había quien lo manejara de forma adecuada. Además, ahora hay mucha tecnología, hay muchos psicólogos que nos apoyan para el diagnóstico, entonces no creo que esté sobreestimado. Se cree que en Estados Unidos la incidencia anda entre un 10 y un 15% de la población abajo de los 12 años. Entonces, no es una incidencia tampoco súper elevada. Muy bien, entonces habiendo aclarado ese punto, es decir, no hay un sobrediagnóstico, no es que estemos diciendo se ha vuelto muy de moda, sino que ahora pues afortunadamente ya hay más especialistas que lo pueden tanto diagnosticar en forma temprana, así como también ayudarles a estos niños. Usted mencionó la incidencia es en menores de 12 años, ¿cuánto en Estados Unidos? Más o menos entre un 10 o un 12% aproximadamente. Un 10 a un 12%, eso es un montón. Y en adultos persiste el déficit de atención.
Y este porcentaje de un 10 a 12% se reduce como a un 8%, o sea, más o menos un 4%, 5% logran superar las características, no se curan como se dijo en la cápsula, pero logran mejorar y logran funcionar mejor. Entonces, pero el déficit en adultos también existe, es una realidad y este se está conociendo cada vez más, porque antes pasaba de los 15, 16 años el joven, nosotros los neurólogos pediatras o el psiquiatra infantil lo dejaba de ver porque ya no vemos adultos y nadie seguía en control con el adulto y entonces empezaban los problemas universitarios, de pareja, familiares, porque el problema seguía en la adultez. Muy bien, muy interesante. Estamos hablando, Cinia, que de un salón de clases de 30 alumnos, estamos hablando que por lo menos hay 3. Hay 3 niños. Y hay 3 niños y dentro de esos 3 niños puede haber una niña o puede estar faltando poner a esa niña en esas estadísticas, porque normalmente las niñas son las que más se escapan dentro de en el diagnóstico. Por la misma sociedad y la misma cultura, eso es lo que hace, que las obliga a que sean más como apartaditas, más calladitas. La niña tiene que portarse así, tiene que portarse de esta manera. Entonces la niña tiene siempre ese déficit de atención, pero no es diagnosticado porque es marginada realmente. ¿Será porque es marginada o porque entiendo que existe el TDAH, o sea, el que va a trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y hay otro que es sin hiperactividad? ¿Será que realmente las niñas es más frecuente que no sean el modo no hiperactivo y que por eso pasan como más desapercibidas? No, al contrario, lo que sucede es que esa hiperactividad de las niñas se transforma en llanto, en baja autoestima, ¿verdad? En rabietas podría ser también, y que se apartan, o hay muchas niñas que entonces son etiquetadas como niñas problemas, niñas rebeldes, niñas malcriadas, pero realmente solamente que pues tienen esta atención focalizada en otras partes, porque es como, no es tanto como un déficit de que hace falta la atención, sino que más bien se enfocan en esto. Ahí se movió alguien, se encendió esa luz, aquí va aquello, sonó allá por acá. Esta es una atención que va por todos lados y eso es lo que promueve la hiperactividad muchas veces. Ok, Mariano, entonces decimos siempre de todas formas que es más frecuente en niños que en niñas, probablemente sea sesgado por lo que está hablando Cinia, ¿no? Sí, yo creo que está sesgado realmente porque el porcentaje de niñas es mayor. También las niñas a veces, como decía la LIC, ellas se distraen más fácilmente y también se les acusa, digamos, de que viven como más en una ensoñación, que son distraídas y no copian, pero usted va a ver el cuaderno y les ha dibujado una caricatura completa con dibujos, colores y detalles muy lindos, pero no copió nada de la clase mientras estuvo en sus horas escolares, pero dibujó algo precioso. Entonces, la niña no molesta. La niña quizás no es tan hiperactiva y tan impulsiva como los varones. Entonces a las maestras se les escapan porque la niña está tranquilita por allá en la esquina, no está molestando, no está gritando, no se está parando, entonces la profe no le echa el ojo. No copió nada, pero la maestra no le molestó durante las horas escolares. Entonces no le llama tanto la atención como un varón que pasa corriendo, que pasa gritando, que pasa interrumpiendo, que se pasa saliendo del salón. Entonces es más notorio este problema en los varones. Sí, todas las estadísticas dicen que es más frecuente en hombres, pero yo comparto la idea con la licenciada que ese está subdiagnosticado. Me llama la atención porque entonces estos son los casos que probablemente son el déficit de atención del adulto que estamos diagnosticando, quizás sea más frecuente en mujeres ahora, más que hombres adultos, porque a lo mejor los niños sí los diagnosticamos cuando niños y las niñas no. No sé cómo está, ustedes yo sé que no ven adultos. Sería interesante ver qué relación hay en el trastorno por déficit de atención del adulto entre hombres y mujeres, ¿verdad? Aún no necesariamente es el diagnóstico más frecuente en mujeres adultas, todavía no. Lo que sucede es que cuando estas mujeres ahora han desarrollado este TDAH en ansiedad crónica o en una depresión crónica, ya sea clínica, entonces, o están así que se deprimen, que están ansiosas. Entonces habría que ver también eso y comenzar primero con lo que está sucediéndole al adulto ahorita y luego ir retrocediendo para ir cerrando y sanando desde entonces, para ir trabajando con eso y enfocando
ese déficit de atención. Bueno, definitivamente es interesante como tema para largo, ¿verdad? A ver, Mariano, ¿a qué edad es lo más temprano? Porque esto también ha ido variando. ¿A qué edad es lo más temprano ahora que podemos diagnosticar un niño o una niña con este trastorno por déficit de atención? Actualmente el DSM-5, que es el que rige las normas de diagnósticos, nos dice que el diagnóstico se hace a los 7 años. Pero, ojo, en la misma definición dice que estos síntomas están presentes desde antes de los 7 años. Entonces hay niños tan pequeños como 1 o 2 años, cuando tú ya tienes un niño que empieza a correr, a caminar, a tocar, o sea, y ya el papá empieza a sentir que el niño como que tiene mucha energía y como que tuviera un motorcito que lo tiene moviéndose por toda la casa desde que es muy pequeño. Entonces los rasgos empiezan a manifestarse prácticamente desde que un niño puede nacer. ¿Cómo al nacer? Si el niño casi no hace nada. Es un niño que quizás sea un poco más irritable, más llorón, es el típico chico que usted lo acuesta en su cuna y parece que es un gusanito y se empieza a mover por toda la cama. Entonces pueden haber rasgos desde que son muy chiquitos, pero el diagnóstico definitivo se logra a los 7 años de edad. Bueno, muy interesante. ¿En qué momento entra acá? Porque entiendo que clásicamente se ha diagnosticado a través de cumplir ciertos criterios, ¿no? Entonces hablemos un poquito de los criterios, cómo se hacía anteriormente o cómo se sigue haciendo, y luego hablemos cómo entra la realidad virtual como parte del diagnóstico, o en qué momento aparece la realidad virtual a ayudarnos. Antes los criterios eran a cumplirse decían 5 de la lista, por lo menos del DSM-5, ¿verdad? Por lo menos, y que se presentaban durante 6 o aún hasta 3 meses en adelante, ¿verdad? Que se pasaban repitiendo. Entonces, eso era el enfoque, pero ahora con realidad virtual es mucho más fácil, es súper más efectivo y es mucho más eficiente, ¿verdad? Esa es la clave ahí, que podemos ocuparnos siempre, apoyarnos del DSM-5, por supuesto, porque es como el papá de todo, ¿verdad? Y se apoya uno con la realidad virtual. Antes se hacían muchos exámenes a niños que eran como tediosos para los niños, o a veces llegaban niños que todavía no saben dibujar, por ejemplo, para las pruebas proyectivas y determinar eso. Entonces, ahora con la realidad virtual es mucho más eficiente detectar esto. Mariano, hablemos un poquito de los criterios que antes se debería de cumplir, ¿verdad? Por los cuales empezaba uno, o que lo incluía en la entrevista, porque incluso hasta se entrevistaba maestros, ¿no? Sí. Ya en el caso de que el niño tenía una sospecha o la niña, había que entrevistar maestros, padres, ¿verdad? La verdad que el diagnóstico, y todavía se suele hacer un poco así, lo primero es la historia clínica. Uno se sienta con la familia y el niño. En mi caso me gusta que esté el niño ahí, y yo lo dejo en libertad, o sea, que él ande por el consultorio, se suba, todo. Hoy tuve un chico que es muy querido por mí, con un déficit de atención, que estaba feliz viendo en el cable blades, el que tiran los disquitos, pero él tenía un blade también. Entonces, hablando con la mamá, y el blade me pasó así, casi me pega en la cara. O sea, yo lo dejo ser al niño en el consultorio para ver cómo es en la forma más natural. Entonces, la historia clínica y la exploración es básica. Luego se hacen estos cuestionarios que usted nos dice. Muchos se envían a las maestras y otros se envían para los padres. El más común y más utilizado, creo que por todos, son las escalas de Conners, que son un puntaje fácil, que solo se marcan con una X, el profesor y la mamá, y los papás o los encargados del niño, y entonces uno después hace una suma para ver cómo están los puntajes. Luego, para complementar el diagnóstico, se suelen pedir evaluaciones psicopedagógicas, en las cuales corroboran o amplían los resultados de esos test de Conner, y también se evalúan otras cosas como coeficiente intelectual, estado emocional, estado de ansiedad y otras características o déficit escolares específicos que pudiera tener cada niño. Y ahora que se agrega la realidad virtual para hacer el diagnóstico, eso es algo a mí me gusta mucho, porque da un resultado objetivo. ¿Qué significa esto? A veces los papás, y es bien frecuente que lo digan, ay no doctor, fíjese que lo que pasa es que la psicóloga estaba chateando en el teléfono a la hora que le estaba pasando los test al niño. Ok, o fíjese que la psicóloga le cayó de entrada mal al niño y ya no quiso trabajar, o fue al revés, la psicóloga no le gustaba el niño y no lo trató bien. Entonces, con la realidad virtual, ya hablaremos un poquito después de ella, dan unos puntajes que son calificados por una computadora. O sea, ahí no le puede caer mal a la computadora.
O sea, el niño va a puntuar lo que de verdad tiene de escalas para el déficit de atención. Entonces, ya con estos 3 elementos, uno ya puede hacer un diagnóstico muy preciso. Bueno, muy interesante. Entonces, vamos a estar hablando más sobre TDAH, sobre el impacto que esto tiene en no ser diagnosticado, sobre el por qué es tan importante dar el tratamiento a los niños para que no lleguen adultos y sigan sufriendo, como dice la licenciada. Pero ahorita vamos a una pausa comercial y vemos el avance de TN21. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando sobre el trastorno por déficit de atención y la realidad virtual. Ya hablamos que ese es un trastorno pues, que se puede diagnosticar desde los 7 años, aunque se pueden ver los rasgos desde que un niño al nacer ya tiene rasgos con los cuales podemos ir sospechando que el niño pueda tener este trastorno diagnosticado más adelante. Ahora bien, hablemos un poquito de las características del niño o la niña con déficit de atención que pueden llamar la atención, porque a lo mejor muchos papás, Mariano y Cinia, ahorita están pensando, ¿y yo cómo sé si mi hijo tiene esto? ¿Ah? Pues bueno, son dos rasgos que hay que diferenciar, la inatención y la hiperactividad, que pueden estar combinados. En la inatención, por ejemplo, son chicos que pierden las cosas con mucha facilidad. Es el típico papá que tiene que comprar 4 cajas de lápices por mes porque siempre se le olvida un lápiz en el colegio y no lo encuentra. Es aquel que no copia, que deja las cosas a medias, que le cuesta mantener su atención en un solo foco. Por ejemplo, nos sentamos a jugar lotería, dominó, y el chico pone 2 fichas y luego se va corriendo porque no le importa. Es aquel también que, por ejemplo, comiendo, empieza a comer y se escucha un perrito que está a la par y se para ver por la ventana, a ver qué está pasando, y se le olvida que la comida está servida en el comedor. También son chicos que mañana tenía clases sociales y tenía que llevar el cuaderno azul y simplemente se le olvidó meterlo y llevó los del día siguiente en lugar que los del día que le tocaba. Esas son algunas características de la inatención. En la hiperactividad es un poquito más fácil, porque la característica número 1 es como que tuviera un motorcito en la espalda. Este chico tiene mucha movilidad, usualmente le gusta, por ejemplo, hacer cosas que pudieran ser peligrosas, como subirse en lugares que ponen en riesgo su seguridad. También son chicos que les cuesta seguir las normas sociales. Ejemplo, los ponen a jugar fútbol y él quiere ser delantero, volante y defensa, y si puede ser el portero al mismo tiempo, también va a ser el portero al mismo tiempo. Entonces los chicos los tienden a marginar porque les cuesta seguir esas normas de los demás. Y también están las otras características que son la impulsividad. La impulsividad es aquel chico que típicamente pasa interrumpiendo, está platicando la maestra, por ejemplo, con el papá, y le dice, no, eso es mentira, profesora, yo no lo hice, eso lo hizo el otro. No, mamá, si vos ayer me dijiste que yo dijera eso. Entonces, que pasa interrumpiendo y que frecuentemente la maestra está hablando y también la pasa interrumpiendo con lo que quiere decir. O sea, ni siquiera ha terminado de plantear la pregunta a la profesora y ya él ya soltó 3 respuestas. Entonces, eso es impulsividad. 3 respuestas no relacionadas a la pregunta que la maestra Claro, simplemente lo que se le ocurrió a él decir, ¿verdad? Ocurrió. Les cuesta seguir el orden de las filas, están en la tienda cuando se podía comprar en las tiendas de las escuelas, y ellos les vale chonga y se van a meter en el primer lugar que pueden, y si todos estaban tranquilos en fila, a él no le importa, es el primero en querer comprar. Entonces, cuando hay estos rasgos, usualmente los maestros los detectan y los derivan con psicología, casi siempre en primer lugar. Muy bien, entonces en psicología lo clásico han sido las pruebas psicométricas, ¿no? Más o menos contemos a la gente en qué consisten estas pruebas, qué es lo que analizan. Bueno, una de las que yo más uso es una que se llama D2, es para ver la atención focalizada del niño, entonces tiene que ir como marcando los palitos a donde mira la D y todo eso, y entonces ahí se va viendo que el niño se distrae o que ya no la mira, que ya no quiere terminar, cosas así. Aparte que la historia clínica también es bien importante porque llega el papá y dice, mire, es que este niño no se está quieto, pero también ahí es donde empieza con la entrevista y uno pregunta, ¿por qué necesariamente que no está quieto? Porque a veces es muy probable de que vea que los adultos no se están quietos, que los adultos se están levantando también, entonces el niño obviamente va a modelar lo que está haciendo el adulto, ¿verdad? También a veces hay problemas en el hogar que los papás están discutiendo, entonces los niños prefieren como disociarse
de la situación que está sucediendo en casa. Entonces se vuelven activos, no quieren enfocarse en lo que deberían de estarse enfocando, todo eso. Entonces eso es bien importante, que también habría que ver que en la historia clínica, en la entrevista y también en las pruebas psicométricas como la del D2 o también la escala de Conners también, que ahí pueden irse detectando fácilmente todas estas síntomas y todas estas presentaciones del niño o la niña, ¿verdad? Para ir detectando si realmente es un TDAH o si también podría ser otra situación que es dada por algún problema que se está dando en casa. Muchas veces también el niño no sabe cómo focalizar sus emociones, ¿verdad? Porque no les enseñamos a los pequeños, los adultos no les enseñamos a focalizar sus emociones. Entonces actúan de una manera, actúan de otra manera que a nosotros como adultos no nos parece como normal, y entonces ahí empezamos a decir de que quizás tiene TDAH y lo referimos. Muy bien, definitivamente es bien difícil si a veces el adulto, ni siquiera el adulto puede focalizar sus emociones, mucho menos le puede enseñar al niño. Ahora bien, hay una prueba computarizada, que no es precisamente realidad virtual, hay un test que también es como para ir midiendo. Ahí hay que jalarse la historia. El primer test que se hizo digital, digamos, es un test que se llamaba Quick Test, o que es parte de una tecnología que se llama tecnología TOVA, que es para evaluar realidad virtual, pero estamos hablando de que era una época en la cual no existía la realidad virtual en 3D y todo eso. El TOVA. Simplemente era como un Nintendo de los viejitos chiquititos así, que tenía 10 foquitos. Entonces el niño tenía 2 botones. Si se encendía el foco de en medio, el niño tenía que apretar el botón. Y si no se encendía el foco de en medio, el niño tenía que simplemente esperarse. Entonces, pero era una prueba sumamente tediosa, porque duraba 20 minutos aproximadamente, 25 minutos. El niño tenía que seguir esa indicación. Y simplemente tenían que estar viendo un cuadrado con 9 focos rojos. Y ahí estar viendo si había que apretar o no había que apretar. O sea, prácticamente todos los niños se aburrían con esa prueba. Entonces, pero era lo único que existía en aquella época. Luego existieron nuevas pruebas, como por ejemplo la que se ocupa en la actualidad, que se llama, vamos a decir un nombre comercial, Aula Nexplora, que es la que tiene realidad virtual, en la cual son unas gafas de 3D, que simplemente es un celular de tecnología alta, de gama alta, en la cual se colocan en el niño y se aplica entre niños de 7 a 16 años y simula estar dentro de un salón de clases. La verdad que yo la he hecho y se ve muy bien, se ve súper bien, y se colocan unos audífonos con aislamiento de sonido para que pierda contacto con el exterior. Entonces no puede ver nada de afuera y tampoco puede escuchar nada de afuera. Y empiezan a hacer el profesor como un test. Y en ese test tiene que ir siempre apretando un botón cuando el maestro vaya diciéndole ciertas características. Me va a tirar otros puntajes. Hay distractores alrededor. Ejemplo, hay un niño que le va a estar hablando, pasa una ambulancia, pasa un perro ladrando, se caen cosas en el salón de clase. Entonces, un chico que tiene un déficit de atención, por ejemplo, cuando el niño de atrás le habla, casi con toda seguridad se va a dar la vuelta completa para ponerse a hablar con el niño de atrás, o al menos, ¿verdad?, como es una realidad virtual, buscar al niño de atrás para querer distraerse. Los niños en este caso están en una silla giratoria y pueden estar dando vueltas, se pueden levantar, se pueden parar, y uno también va viendo cuánta actividad motora hay. Entonces, este nos va a tirar actividad motora, inatención e hiperactividad, y ya nos da un puntaje que es calificado por una computadora. Excelente. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego Cinia nos explicará qué otras variantes también hay de este tipo de realidad virtual, me parece. Pero qué tal si ahora vamos a nuestra sección con la doctora Joana Osegueda, quien nos da los tips de cómo mantener mi peso. Esta es nuestra sección de estilo de vida saludable. Ya volvemos. De Salud TV, soy la doctora Joana Osegueda, médico internista y nutriólogo clínico, y este día en tu sección de estilo de vida saludable quiero hablarte un poco sobre la obesidad. La obesidad es una condición que afecta a más de 800 millones de personas en el mundo entero, y nos referimos a esto cuando tenemos un exceso de peso corporal en relación a la grasa. Si lo vemos desde el punto de vista médico y nutricional, es cuando nuestro peso en relación a la altura alcanza algo que se llama índice de masa corporal por arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar
¿Qué es lo que nos hace ganar peso? ¿Por qué es que las personas pueden llegar a presentar obesidad? A lo mejor más de alguno en casa estará pensando, son los genes. Mis padres y mis abuelos ya tenían exceso de peso corporal. Déjame te cuento algo. Si bien es cierto, la probabilidad de desarrollar obesidad depende mucho de nuestros genes y se dice que al menos el 70% de estos genes ya están en nuestro cuerpo, somos nosotros los encargados de modificar la genética en relación a las actividades que realizamos en nuestro día a día y a los alimentos que escogemos. Bien dicen por ahí que si bien es cierto, los genes se encargan de cargar el arma, somos nosotros los que detonamos el gatillo. ¿Sabías también que el hecho de no dormir de manera adecuada las 8 horas o 7 horas que se recomiendan actualmente se asocia con un desbalance hormonal? Las personas pueden presentar un incremento en la producción de una hormona que genera un poco más de apetito y al mismo tiempo puede disminuir la producción de otra hormona que nos ayuda a sentir satisfecho. La falta de actividad física. Todos en nuestro día a día trabajamos mucho. El tráfico, el estrés que podemos vivir, llegamos a casa sin ganas de realizar ejercicio, fomenta la ganancia de peso. O incluso hay personas que pueden mantener el mismo peso por mucho tiempo, pero con cambio en su composición corporal, por lo que realizar unos minutos de ejercicio al día nos permitirá mejorar nuestro peso. Otras personas en casa a lo mejor estarán pensando, es que yo tengo un problema en mi tiroides, tengo una enfermedad en particular, a mí me colocaron sueros y después de eso quedé con exceso de peso corporal. Déjame te digo que no es así. Si bien es cierto, hay ciertas enfermedades como la resistencia a la insulina y el hipotiroidismo que pueden dificultar un poco el control del peso, nuestra actividad física, la alimentación que nosotros escogemos, los alimentos que nosotros compramos, que llevamos a casa, finalmente van a ayudarnos a controlar nuestro peso independiente de las enfermedades que tengamos. Un buen tratamiento médico, seguir las recomendaciones que nos dan nuestros especialistas, acompañado de una correcta alimentación y un poco de actividad física, permitirán que ninguna de estas enfermedades genere ganancia de peso. Así que ya lo sabes, hay muchos factores que realmente nosotros podemos controlar haciendo pequeños cambios en nuestro día a día. Si quieres mejorar tu peso, quieres mejorar tu salud y disminuir la probabilidad de enfermedades relacionadas al exceso de peso corporal como la diabetes, la hipertensión y algunos tipos de cáncer, hoy es un buen día para hacer el cambio. Así que te invito a comer más saludable, a preferir la comida de casa, a realizar un poco de ejercicio. Para Salud TV, soy la doctora Joana Osegueda. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos conversando sobre trastorno del déficit de atención y la realidad virtual. El doctor Jaime Mariano Morán ya nos llevó por un viajecito por la historia de cómo se ha ido evolucionando la tecnología y se ha ido incorporando para el diagnóstico del déficit de atención con los años. Ya nos habló de la realidad virtual, que entró más o menos en qué. ¿Hace cuántos años habrá entrado la realidad virtual? La realidad virtual en realidad comenzó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero ya para el trastorno del déficit. Para el diagnóstico. Ya para el diagnóstico, más bien usted que hace el diagnóstico. Yo lo estoy ocupando, yo ocupé los TOBA en mi clínica ahí por el 2010 quizás. El TOBA. El TOBA. Ajá. 2010 sí. Y ahí hace unos 4 o 5 años que ya salen, cuando ya los celulares se vuelven de alta tecnología, ya pudieron hacerse estos de realidad 3D, o sea que habrá sido allá por unos 4 años, 3 años por ahí. Sí, más o menos, sí, porque yo recuerdo que tuvimos un programa justo con usted acá, y tuvimos, el modelo fue mi hijo, sí, recuerdo, y teníamos esto fue hace como 2 años. Sí, fue hace como 2 años, entonces hace como 3 años más o menos ya entró. Depende de los celulares. Cuando los celulares se hicieron ya súper modernos, ya ahí se pudieron hacer accesibles para todos, porque antes las gafas de realidad virtual eran carísimas, entonces no había mucho acceso, pero ahora que son celulares es más fácil. Ok, entonces, ¿qué ha variado ahora? Ya ¿qué tenemos más de novedoso? Ahora lo novedoso es que ya son las gafas, ya no gafas y aplicación en el celular, ¿verdad? Luego, ahora también es el tratamiento, ya no solo es el diagnóstico, sino que también el tratamiento donde hay escenas donde las personas, los pacientes se inmersan, ¿verdad? Están inmersos en el ambiente y es como si estuviera de verdad, aunque sea realidad virtual, el cerebro de todas maneras se adapta.
¿verdad? Lo que necesitamos, aquí lo principal es que se entrene el cerebro para que puedan, en este caso, en el caso del TDAH, puedan aprender a focalizar y a manejar la atención principalmente. Ok, eso me encantó. Entonces, eso es lo novedoso, que ahora ya no solamente me sirve para el diagnóstico, sino también para el tratamiento, porque clásicamente, en lo largo de la vida, bueno, la gente hablaba de la Ritalina, ¿verdad? Luego pues ya los medicamentos, el metilfenidato ya como en otros de larga duración. Entonces ahora la realidad virtual viene a formar parte del tratamiento, Mariano. Yo les digo que es como un trípode en el cual el medicamento es una de las patas del trípode, la otra pata es la terapia psicológica que no se debe de tomar o dejar en caso de usar las otras dos, y la tercera son las terapias de neurofeedback. Hay que hablar un poquito de lo que es el biofeedback, porque el biofeedback se ocupa para diferentes cosas. Por ejemplo, hay unos que biofeedback es computadoras analizando mi cuerpo para que yo trabaje mejor. Ejemplo de neurofeedback: personas que tienen taquicardia por estrés, se ponen un sensor en el dedo para medir su frecuencia cardíaca y aprenden técnicas de relajación. Y si se empieza a acelerar su corazón, la computadora empieza a cambiar la música, para decir una cosa. Eso es un biofeedback. La persona se pone muy sudorosa, entonces la computadora lo retroalimenta para que él se tranquilice. Entonces, neurofeedback son los que se hacen para el cerebro. Entonces, como dice la licenciada, se ponen unos electrodos en cabeza y él está midiendo el grado de atención del niño. Y si el niño se nos distrae, entonces digamos que le da una sanción o no le da un premio. Pero si el niño está muy concentrado y logra hacer la tarea que se le encomienda en el neurofeedback, entonces se le da un premio en la aplicación. Mira qué interesante. Entonces, dijéramos, ¿cuánto tiempo puede tardar en educarse? O esto depende de la edad o depende del caso. Y esto me trae a hacer una pregunta también para ambos. ¿Existen como grados de trastorno de déficit de atención? Como puede ser algo leve, moderado, severo o algo así, ¿o todos son iguales? Sí, son por grados, y también depende de la ayuda de los papás, porque esto es realmente, hay que cambiar dinámicas familiares. Yo siempre ocupo esa frase de cambiar las dinámicas familiares en el tratamiento, ¿verdad? Eso va a depender de la duración. La frecuencia en los tratamientos también normalmente se comienza 2 veces a la semana. Y aquí los papás tienen que colaborar mucho con traer a los hijos, ¿verdad? Hacer el tiempo, cambiar las dinámicas familiares, involucrar a los maestros también, porque no solo se lo vamos a dejar al aparato de realidad virtual para que cure al niño como si fuera una píldora mágica, ¿verdad? Entonces, hacer los ejercicios, también se incluyen ejercicios de respiración para que el niño aprenda a controlar tanto su respiración para poder controlar sus movimientos corporales. Por ahí, la respiración es base para controlar todo esto, ¿verdad? Entonces, depende de todo esto, pero yo pondría un promedio para que el niño ya logre estar estable, no de alta, unos 2 años, para que ya empiece a reincorporarse de la mejor manera en el salón de clases, principalmente. Ahora, pregunta del millón. ¿Esto únicamente puede ser utilizado para los niños con reciente diagnóstico, o así como hablábamos, se puede utilizar en adolescentes o en adultos? Mariano. La verdad que las terapias de neurofeedback se ocupan para todas las edades. Okay. Hay diferentes aplicaciones. Por ejemplo, hay aplicaciones que están encaminadas a la depresión y le ayudan. Por ejemplo, se ha demostrado en mujeres con depresión postparto, son de utilidad. En otros tipos de ansiedades también nos sirve. Entonces, la realidad virtual es para todos. Lo que va cambiando es el software, porque obviamente el software que le va a interesar a un niño pequeño, por ejemplo, pueden hacer de carros, de naves espaciales, cosas que sean un poco más dinámicos. En cambio, ya un adolescente, los premios y el incentivo, por ejemplo, puede ser música, videos musicales de grupos que les gusten, y en el adulto son más imágenes relajantes de lugares bonitos o cosas así. Entonces va cambiando con la edad, pero sirve para todos. Y también en un adulto es el mismo tiempo, 2 años de tratamiento, ¿ok? No necesariamente, ¿verdad? Es muy importante mencionar que la participación aquí es bien importante. No es solo la voluntad de presentarse a la clínica, sino que también poner de su parte, hacer ejercicios en su casa, que también son como tareas, y cambiar todas estas dinámicas que también en los adultos se cambian las dinámicas familiares, ¿verdad?
y las dinámicas en el trabajo, en este caso, por ejemplo, a veces sí hay pacientes que en el trabajo se están levantando a cada rato y necesitan ir a buscar otras cosas y están como en otros departamentos, ¿verdad? Pero sí, normalmente yo igual mantengo los 2 años tanto para adultos como para niños. Muy bien. A ver, hablemos un poquito del impacto que puede tener el no dar un tratamiento adecuado. O sea, un niño no se va a curar solo, de cierta manera. Cuando son pequeños, el primer impacto que hay es lo que les decía antes. O sea, niños que tienen muchos problemas en la escuela y puede ser que termine expulsado, puede ser que termine sancionado, malas relaciones con los padres porque se vuelve muy tenso ese tira y encoge en las tardes, hacer tareas, malas calificaciones, llamados por los maestros, entonces se vuelve muy mala relación padre-hijo y eso mina por toda la vida. También mala relación con sus amigos, lo que les decía, el chico que le cuesta esperar turnos, que le cuesta seguir reglas, los compañeros lo tienden a aislar, esto va a terminar en una ansiedad o depresión cuando son adolescentes por ser excluidos del grupo. Y en el adulto, claro que va a tener una repercusión. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, alguien que empieza con, un ejemplo, una carrera, hace un ciclo, no le gustó, se cambia a la siguiente carrera, no le gustó, se cambia a la siguiente, de ahí se va a buscar trabajo, regresa otra vez a estudiar y empieza a picar por todos lados, así. Igual con sus trabajos, igual con sus relaciones familiares, un novio, otra novia, y así están jugando. Entonces, esas quizás fueron personas que tuvieron un trastorno por déficit de atención en la infancia, que no fueron abordadas de forma adecuada y que han llegado ahora a la adultez. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego volvemos a continuar hablando de este interesante tema de la realidad virtual. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y estamos a punto de ver una demostración de cómo está funcionando la realidad virtual. Tenemos ahora el modelo, va a ser nuestro querido doctor Mariano Morán y Cinia está aquí a través de la computadora tratando de dirigir la realidad virtual. Explíquenos. Sí, esto se trata de que, bueno, como estábamos explicando, que el niño suele enfocarse en distintas cosas, poner la atención por aquí, pasó esto, sonó un perro, sonó una sirena, me habló un niño, se apagó la luz, sentí un viento, entonces el niño se enfoca por todos lados. La idea es entrenar la mente del niño a focalizarse en una sola cosa, ¿verdad? En el programa de la realidad virtual lo que tenemos es una escena bajo el mar. El niño se inmerse y realmente siente que está debajo del agua con varios peces y está la arena y hay estrellas de mar y todo y es bien bonito. Entonces la idea es que el niño... Eso es lo que está viendo el doctor ahorita. Eso es lo que está viendo el doctor ahorita, exactamente. Entonces luego le aparece que tiene que decirle que tiene que enfocarse en una mantarraya, por ejemplo. Pero hay más animales, hay más peces, hay tortugas, hay tiburones. Entonces el niño tiene que aprender a enfocarse solo en la mantarraya, se mantiene enfocado en la mantarraya, le sale un puntito y luego ahí le da puntos. Entonces es como un juego, es un juego realmente, entonces va subiendo de niveles y cada vez cambia rápido de animales. Por ejemplo, rapidito está una mantarraya y luego tiene que ver una tortuga y luego un tiburón y así consecutivamente. O sea, esto va haciendo que el niño vaya poco a poco aprendiendo a enfocarse. Va entrenando su mente para que aprenda a enfocarse y mantenerse enfocado lo más largo que pueda también. Ok, muy bien. Vamos a ver, entonces, doctor. Básicamente es esto lo que mira. Y acá se mira que entonces tiene que marcar una mantarraya y se le queda enfocado y esas estrellitas le dan puntos. Ahí tenemos la pantalla, la pantalla tiene lo que el doctor está viendo, entonces ahí él tiene que ir y le va dando las indicaciones, ¿no? Claro, como podemos ver, el niño se puede distraer con lo demás, con las plantas, otros peces, y la idea es que se mantenga enfocado. Cada vez que suena es que le dieron un punto. Así es, bien, así es. Muy bien. ¿Qué tal la experiencia, doctor, de estar de ese lado? La verdad que está muy bonita, se escucha como que de verdad estoy bajo del agua. ¿Se escucha también? Sí, se escucha. Muy sí, bien. se escucha. Ahí abajo puedo ver que ahorita lo que me está pidiendo que encuentre es una tortuga. Muy bien. Ahí está la tortuga, me dio premio. Pero si yo vengo y agarro la foca,
Entonces te quita. Me castigó. Y el castigo consiste en que no te da puntos. Que no le da puntos, que no avanza. Y la idea es que vayan avanzando de nivel. Bueno, la verdad es que es bien interesante porque hoy día los niños pues son bien tecnológicos y definitivamente los videojuegos imperan en esta nueva generación, ¿no? La ventaja de este juego en realidad virtual es que al contrario de los videojuegos que se usan normalmente para entretener a los niños, Aquí subí de nivel. Este no te da una falsa sensación de logro, sino que, como acaba de celebrar el doctor, este le da a los niños una verdadera y una real sensación de logro, porque son ellos mismos que lo están logrando con su vista, no lo están logrando con un arma que han tenido que ir a comprar o han tenido que ir a ganar dentro del juego. Es una sensación de logro propia, no es falsa como la que te da un videojuego de entretenimiento. Interesante. Sí, porque eso es cierto, los videojuegos al final te dan premios, es una rápida satisfacción, ¿no? Pero Sí. por algo que tú no has hecho, o sea, fue algo que compraste a través de tener más movimiento más rápido en tu mano. Exacto, y de morirse sin morirse. Ajá, y de morirse y revivir porque hay una nueva vida, ¿verdad? Entonces que es realmente falso. Bueno, muy interesante. Lo que más me encanta es cómo pues se puede la realidad virtual no solo enfocar para el trastorno de déficit de atención, ya el doctor Mariano Morán también lo mencionó, incluso para depresión, para manejar ansiedad, para las depresiones postparto, en fin, hay muchos campos para la realidad virtual. Bueno, vámonos a una pausa, terminamos de darle el premio aquí al doctor Mariano Morán, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, y el tiempo va volando, pero definitivamente ha sido muy interesante aprender sobre cómo la realidad virtual nos puede servir para diagnóstico y tratamiento. Vamos a escuchar las recomendaciones finales de nuestros invitados. Vamos a ver, Cinia. Sí, es importante que no confundamos el TDAH con problemas en el hogar. Eso es lo principal, ¿verdad? Aprender a manejar las emociones con los niños. Si no sabemos cómo, podemos buscar apoyo de un profesional tanto para adultos como para los niños, ¿verdad? Es bien importante. Y luego no dejar que el TDAH lo cure el tiempo, o que se cure ya cuando sea adulto, o que lo cure a puros castigos. Eso no es cierto, así como sale de que antes te curaban con una chancleta. Realmente lo que pasaba era que lo condicionaban a uno, pero no lo educaban a enfocar sus emociones, sus atenciones, etcétera. Muy bien, Mariano. No hay que minimizar la opinión de las personas externas, de los maestros, de los vecinos, de los amigos, que nos pueden decir que nuestro hijo puede estar teniendo un problema. Cuando nos digan algo, creamos un poco, veamos cómo toda la situación y busquemos ayuda de un profesional. Un profesional es el que hace el diagnóstico, tampoco es el maestro, tampoco es la escuela lo que lo va a hacer. Es un profesional el que les va a decir si lo tiene o no y cuál es el mejor camino que hay que tomar para el futuro. Eso me encantó, porque no es el maestro ni tampoco el vecino quien le va a diagnosticar a su hijo o le va a decir qué hacer. Usted va a escuchar la opinión y va a consultar con un especialista para que sea él o ella quien se encargue de decirle qué tiene su hijo y por supuesto de darle el mejor tratamiento o la guía mejor para seguir en su vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cinia. Gracias, Mariano, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Espero que hayan aprendido mucho. El día de mañana hablaremos de halitosis. ¿Qué es? Pues no se lo pierda, mañana lo sabrá. Los dejo con Brenda Vázquez y esa edición de Mediodía TN21. Bendiciones en sus miércoles. La crianza es tan importante en el tratamiento del TDAH. La manera en la que los padres respondan pueden mejorarlo o empeorarlo. Es por eso que compartimos algunos consejos. Durante el embarazo, evita cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo fetal, como beber alcohol, drogas, cigarrillos y exposición al plomo. Si tu hijo o hija es diagnosticado con TDAH, aprende a mantener el control. Reflexiona sobre las situaciones que producen el malestar. Involúcrese. Sepa de qué manera afecta esto a su hijo. Aplique la disciplina objetivamente y con cariño.
Pasen un tiempo especial juntos todos los días. Lo más importante es su relación con su hijo. Idearemos actividades excepcionales de recompensa ante conductas especialmente elogiadas. Moderaremos la crítica para que éste no pierda su valor.